escucharla. La habías escuchado el año pasado, ¿no? Sí, la he escuchado varias veces, sí. Bueno, vamos a los temas nuestros, después te voy a preguntar, pero ya sos candidato, o precandidato, mejor dicho, a jefe de gobierno. Pero vamos a la actualidad. Viste que hoy la portavoz dijo que no hay tal crisis, que la crisis es una construcción de Juntos por el Cambio, de ustedes y de nosotros, el periodismo. ¿Qué te genera eso a vos? Bueno, me parece que eso es una explicación más de lo que pasa también con la antipolítica, ¿no? Es decir, en la medida que los políticos, porque yo creo que la antipolítica es el resultado en buena parte de nuestra incapacidad como políticos de conectar con lo que atraviesa la sociedad y proponerle alguna respuesta que tenga cierta aceptabilidad masiva. Y esto es una demostración más, digamos, cuando vos te desconectás tanto de la sociedad y hablas para un conjunto de personas que te rodean y no para la sociedad en su conjunto, pasa esto, que la gente pierde la confianza en tu palabra, en lo que vos haces, en lo que vos decís. El gobierno se desconectó. Y por lo tanto, un poco lo que decía Cayetana, ¿no? Terminan construyendo la imagen de un gobierno que ya no genera expectativas. ¿Y ustedes están conectados? Pues el gobierno claramente no. ¿La oposición está prendida o está también la internita? Hay de todo. Me parece que todos tenemos que entender que la antipolítica es la consecuencia del comportamiento de los políticos en general, y en esto no hay que hacer diferencias, pero por supuesto que hay una diferencia enorme entre lo que, desde mi perspectiva, lo que está haciendo el gobierno con lo que estamos proponiendo. Pero naturalmente nosotros también tenemos que mejorar, y mi propuesta en particular es justamente esto, ¿no? Es construir una política mucho más atravesada por la empatía con la sociedad, entender lo que la sociedad en cada momento piensa por un lado, siente por otro lado, que también es importante, y prioriza, y proponer políticas públicas que abracen a la enorme mayoría de esa comunidad. Y eso es un poco, lo hemos visto, o me han podido ver a lo largo de la pandemia, es un poco lo que yo creo que es la política moderna. Horizontalización, participación, cercanía, empatía, y coser construcciones colectivas de mirada de cómo se sale de acá. Porque la mayoría de las cosas que estábamos viendo son cuestiones de convivencia y de desarrollo productivo. Y convivencia y desarrollo productivo necesita políticas públicas firmes, pero también necesitan una convicción y un acompañamiento de una masa crítica de la sociedad. Sí, Luquitas. Hay un debate muy grande en la oposición que tiene que ver con los halcones y las palomas, que ese debate hoy se sintetiza entre Larreta y Bullrich. Bullrich más dura, Larreta más conciliadora. ¿Vos creés que hoy un discurso conciliador alcanza para cooptar a toda la gente que está muy enojada con este gobierno? Mira, yo lo vos sos veo... paloma, digamos, sos un tipo moderado, ¿no? Bueno, eso es una categoría que vos me podés poner, yo la respeto. Sí, claro. No sos un tirabomba, digamos. Pero vamos de vuelta, porque ¿de qué se trata la política? De la construcción de un destino común y ser capaz de transitar el camino que te lleve a ese destino. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia para conseguir un cambio profundo como necesita la Argentina y además sustentable en el tiempo? Entonces, la profundidad te le da la valentía, la creatividad, la convicción de lo que tenés que hacer. Y la sustentabilidad tiene que ver con la aceptación masiva de la sociedad. Pero a ver, entonces la pregunta es... Me perdí un poco, Fernando. Vamos de vuelta. Si vos querés que el cambio sea profundo y sustentable, necesitas, por supuesto, que las políticas públicas para llevarlo adelante y las competencias profesionales, pero además necesitas que la sociedad te acompañe. A veces no hay que sea romper todo. En contra de la visión de una mayoría, nunca vas a hacer un cambio sustentable. Entonces yo creo profundamente, más allá de la categoría que vos tengas voluntad de ponerle a cada persona, es que sin el acompañamiento de una masa crítica de la sociedad no es posible transformar la Argentina, porque necesitas 10 a 20 años de transformación, no un año. Larreta. Yo lo que digo es, vos hoy sos jefe de gobierno. Ya sos jefe de gobierno porteño, el señor Quirós jefe de gobierno. Tenés la 9 de julio tomada. Hoy te despertás de la mañana, está Beli Boni bloqueando todo. ¿Qué hace Fernán Quirós jefe de gobierno? Bueno, ahí eso es uno de los ejes que estamos construyendo en nuestro programa, que se trata de seguridad y convivencia, ¿no? Hay mucho para discutir, pero hay una cosa que es evidente. Las expresiones en la 9 de julio son expresiones de una cantidad de personas muy importante, que mayoritariamente vienen del conurbano bonaerense y vienen a quejarse al gobierno nacional por políticas públicas del gobierno nacional. Pero lo hacen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y en la por 9 eso, de julio. Entonces, para mí, bueno, pero te doy todas las dimensiones porque hay que intervenir en todas. Porque, digamos, vos no podés, frente a 70.000 personas, donde hay un montón de mujeres y niños, entrar en esa dinámica social con la violencia explícita. Represión no, entonces. No sobre esa realidad, en ese momento. Lo que tienes que trabajar, es, digamos, y yo creo que Horacio en eso fue muy claro, es terminar con la organización del piquete. Porque eso es una organización. Atacar los intermediarios. Como primer lugar, terminar con la organización del piquete. Con el segundo lugar es visibilizar el problema que trae esa gente y darle una solución de largo plazo que no sea dádivas permanentes.
Pero Fernán, lo que te pregunta Johnny me parece que es central porque es uno de los aspectos donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es más criticado. Sí, sí, sí. O sea, claro. Es la gran discusión que tiene con Bullrich. Fracaso. Lo entiendo fracaso, perfectamente bien. La gente está muy enojada, el porteño está muy enojado, el bonaerense que viene a trabajar en Buenos Aires está ardido. Pero te pregunto, ¿qué necesita la ciudad? Ese es un aspecto en la próxima etapa. Está bien, seguramente estamos genial y te parece bárbaro lo que el gobierno que estás integrando, pero habrá una nueva etapa. ¿Qué va a hacer tu gobierno? Mira, recién veíamos un poco lo que pasaba en Madrid, ¿no? Que es un poco lo mismo. Vuelvo a insistirte, cuando vos tenés 70.000 personas con una cantidad muy significativa de mujeres y niños, vos no podés evitar esa intervención con violencia directa en ese lugar. Vos tenés que desarmar la organización que te lleva a ese lugar. Y una forma de desarmarla es desarmar la organización del piquete, es contener el inicio del piquete en los lugares de origen en pequeños grupos. Pero Fernán, la paz performance no ayuda en eso. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior no desarmó esto que vos decís que hay que desarmar. Claro. De hecho, sabemos que lo alimentó. El gobierno de Macri. El gobierno de Macri. Bueno, y la historia fue creciendo. Hoy la verdad que la gente lo que siente es que eso es un edificio que no lo desarma nadie. Bueno, es que ese es el desafío y ese es el aprendizaje del gobierno que tuvimos previamente. Evidentemente ese gobierno nos dejó un aprendizaje, que el camino no es seguir sosteniendo de la misma manera la misma solución, es cambiarlo. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, Horacio, en eso muy claro. Y yo creo que ese es el camino. Ahora, una cosa es un piquete de 20 personas y otra cosa es un piquete de 70.000. Y yo creo hoy que no se para ninguno. Ni el de 20, eso, bueno, ni el de 70. de Lepiane ayer fue como la única vez que yo dije, se puede. Por eso si se quiere, se puede. Hay que progresar en el Estado haciendo cumplir las normas de la sociedad, en las diferencias entre los ciudadanos por un lado y por otro lado trabajando en convivencia. Si no empezamos a crear una cultura diferente, que no lo va a resolver un día para otro con una medida, pero venimos de 20 años de decir que aquel que piensa distinto tiene una categoría absolutamente desdeñable para la sociedad. Así vamos a ir cada vez más al escenario donde lo que yo pienso, si no me lo escuchás, te lo voy a imponer a la fuerza. Y de ahí hay que desandar. ¿Taser sí o taser no? Mataron a la... Decididamente sí, ese es un ejemplo. Sí. Digamos, el subte es un lugar absolutamente apropiado para el uso de la taser, un lugar cerrado, lleno de gente, donde cualquier intervención con arma de fuego es un peligro para todo el mundo. En tu gobierno, la policía la equiparías con taser. No tengo ninguna duda de policía eso, porteña. sobre todo para los lugares que tienen esta condición. Sí, Luquita. Si sos jefe de gobierno, ¿harías más líneas de subte? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para eso necesitas mucho apoyo de un gobierno nacional. También habían dicho, lo dijo Macri, claro, requieren inversiones enormes y de largo... Desde 2008 que gobierna el macrismo y el larretismo en la ciudad, no se hizo ni un kilómetro. Se mejoraron los subtes, pero no hubo ninguna línea nueva. Se hizo la línea H. ¿Cómo que no? Se terminó la línea H, se extendieron algunas líneas y sobre todo se duplicó la velocidad o la cantidad de trenes que corre por cada una de los últimos años. Pero casi se duplicó la cantidad de gente que se transporta y mejora la calidad. Es decir, se hizo mucho. Sigue viajando 1 millón de personas más o menos por día. Se duplicaron desde el 2008 esta parte. Si tomás los números, sí, claro, necesariamente tenemos que seguir mejorando la calidad del servicio, pero se hizo muchísimo y por supuesto que para eso necesitas apoyo. ¿Pero ¿harías nuevas líneas? Sí, hay si te dan la plata, si la puedes conseguir. Hay que conseguir esa plata y tener el acompañamiento del gobierno nacional porque las inversiones son de préstamos internacionales que requieren el apoyo nacional. Sí, claro que sí. Tu candidato a presidente es Horacio, lógicamente, yo creo que no descubro nada. Digamos, yo estoy en el espacio de Juntos por el Cambio, en el espacio del PRO, creo que en ese espacio la persona que mejor expresa la posibilidad de hacer un cambio verdadero de largo plazo y que se continúe de ahí para adelante, porque bisagra en la historia argentina es Horacio, no tengo ninguna duda. ¿Qué mirada tenés de Patricia Bullrich? Es una mujer con una capacidad de trabajo y una voluntad y una convicción enorme que es un valor importantísimo en nuestro espacio. Pero que no juegue mejor, ¿no? No, ¿cómo que no juegue? Claro que si no nos sobra nada. ¿Cómo que no juegue? ¿A vos te gustaría verlos a ellos en una paso? ¿A Horacio y a Patricia? A mí me parece que es importante que las estrategias de cómo hacemos la transformación de largo plazo las defina la sociedad, porque es la sociedad la que la va a tener que acompañar y sostener en el largo plazo. Pero si le toca a Patricia ganar, por algún motivo, ¿acompañarías a Patricia? Por supuesto que sí, soy parte de este espacio. Es Juntos por el Cambio. Por supuesto que sí. ¿Y del otro lado qué ves? ¿Te gustaría que esté Alberto, que esté Cristina, que esté Massa? ¿Quién representa mejor al gobierno, al oficialismo? No, eso es algo que decidir la gente que opina que esa estrategia es la mejor para la Argentina. Yo no estoy lejos de esa mirada.
Bueno, me preocupo por la gripe aviar de 2 segundos como ministro de Salud, porque si no, no te aprovecho. Bueno, digamos, al día de hoy, por supuesto que hay que ocuparse. La gripe aviar es una gripe que, como todos saben, la sufren las aves, y el gran problema es que la transmiten aves que son aves migratorias. Y vos sabés que cuando vos mirás las migraciones de aves y estudiás ese fenómeno, es verdaderamente impresionante cómo las aves dan vuelta al mundo. No es la H1N1, esa no es la gripe. No, la gripe aviar es una gripe que, digamos, es un virus que tienen como reservorio algunas aves migratorias que la sufren otras aves, por ejemplo los pollos, las aves de corral y demás, y que excepcionalmente esas aves, cuando estás mucho en contacto con ellas, por ejemplo, administrás y tratás con aves todo el tiempo en tu trabajo, te pueden llegar a contagiar. El gran tema es que la gripe aviar, cuando contagia al ser humano, da una enfermedad extremadamente grave con una mortalidad significativa. ¿En serio? Entonces, ese es el gran tema. Por supuesto que el contagio entre humanos, a diferencia del COVID, es muy poco frecuente. Tenés que trabajar con el ave. Pero además el tema es productivo también. Cuando ataca a las aves, se transmite muy rápidamente entre las aves y tenés que hacer una mortandad de aves para controlar. ¿En peligro nosotros? Al día de hoy todavía no, pero hay que ocuparse de estar con las alertas, porque si las aves migratorias que vienen de norte a sur en América, que vienen recibiendo migraciones que atraviesan de Asia hacia América, te las traen en el eje, digamos, de la cadena montañosa de América, como está ocurriendo, hay que estar muy alerta para detectarlos precozmente y aislarlas. Sí. ¿Quién sería o quién va a ser tu ministro de Salud si llegas a jefe de gobierno? Buena pregunta. Bueno, digamos, falta mucho para eso, pero lo que te diría es, va a ser una persona... Quiero pensar que ya lo tenés decidido. Digamos, falta mucho para eso, pero va a ser una persona que tenga la profesionalidad suficiente para seguir el plan de construcción de una red integral de cuidados progresivos en la ciudad, que es un poco nuestra estrategia central, la modernización, la historia clínica electrónica, los sistemas de turnos electrónicos, pero además que tenga la capacidad de